Hola, vamos a grabar la corrección del comentario de este texto que tenemos delante, que es un texto de Adela Cortina, sacado de su libro ¿Para qué sirve realmente la ética? Y son varias las cosas que podemos comentar tras una primera lectura. A mí personalmente me gusta mucho comenzar el análisis de los textos preguntándome qué se proponía el autor al escribir este texto o cuál es la parte más importante de su comunicación. Eso es lo que habitualmente conocemos como la pragmática textual, ¿vale? La pragmática. Y cuando leemos el texto, creo que la intención de la autora era dar a conocer una serie de reflexiones, un contenido, sin mucho anhelo de transmitir una opinión o de discutir algo, etcétera. Entonces a mí me parece que aquí, sacado de esta pragmática, ¿vale? Creo que aquí podemos sacar de la pragmática la función predominante del lenguaje, que va a ser representativa. La función representativa es aquella que es propia de los textos donde lo importante es el mensaje, que creo que es lo que tenemos en el texto que se nos presenta. Eso va a configurar el texto de una determinada manera, porque le va a dotar de unas características lingüísticas, estilísticas, etcétera, concretas, ¿vale? Analizando un poquito la morfología de esta función representativa, lo que va a suponer es que le va a dar al texto una objetividad. Objetividad. ¿Vale? El texto es objetivo, en realidad. La autora no se moja, por así decirlo, cuando está hablando de esto, sino sencillamente está intentando comparar virtudes o comparar defectos o comparar problemas del tema de la cooperación. Entonces, yo creo que el texto tiene un marcado tono objetivo, que eso se traduce en determinados elementos morfológicos, como por ejemplo, a mí me parece muy característico la utilización del presente atemporal, ¿vale? Cuando vemos, por ejemplo, aquí el verbo pretender, ¿vale? Claramente tenemos otros ejemplos, asumimos, siempre dejamos, los aquellos que parecen. Como podéis ver, hay varios ejemplos en el texto del presente temporal que es característico de los textos que son objetivos, como por ejemplo los textos científicos. Si dijéramos que el oso hiberna no sé cuántos meses al año, ese hiberna no es una acción que esté transcurriendo ahora, sino que transcurre de manera intemporal siempre, ¿no? Bueno, pues el presente temporal. Tendríamos otros ejemplos, ¿vale? Como la indeterminación de la gente. Esto se produce cuando no tenemos un sujeto que realice la acción y por lo tanto la acción queda impersonalizada. Al no tener una personalización, la acción es más objetiva. Entonces, tenemos algunos ejemplos de impersonalización de las acciones, por ejemplo, pues en oraciones que no están conjugadas, como son subordinadas a infinitivo, ¿vale? Aquí tenemos uno, aprender, generar, pechar, recibir, ¿vale? Todo eso son verbos, apostar. Hay muchos verbos en infinitivo que no están personalizados y por lo tanto eso le dota a la acción de objetividad. Podríamos seguir buscando ejemplos de objetividad, pero ya con estos dos yo creo que queda suficientemente justificada en el comentario la objetividad del texto. ¿Vale? ¿Qué otros datos o qué otras características podríamos comentar? Podríamos comentar, por ejemplo, el tono que utiliza. ¿Vale? El tono que utiliza a mí me parece fundamentalmente divulgativo. Da la sensación cuando uno lee el texto que la intención de la autora es darse a entender, darse a explicar, ¿vale? Y el receptor es universal, ¿vale? No tiene pinta de estar escogiendo a unos alumnos de una clase para recibir este texto, sino que al revés, da la sensación de que el texto es universal. Eso va a significar que vamos a encontrar ejemplos o rastros de estas dos características en el texto. Por ejemplo, el hecho de que el receptor sea universal y de que el texto sea divulgativo hace que se justifique la utilización de una primera persona inclusiva, donde el autor lo que hace es, bueno, como el receptor es universal, ¿vale? Vemos, por ejemplo, voy a cambiar de color para que lo veáis.
las personas tendemos, ¿vale? Aquí vemos muy claramente el receptor universal que hay en este texto. Todas las personas tendemos inconscientemente y ese tendemos, esa primera persona del plural, ¿vale? Hace que el autor se incluye y que incluye también a todos los receptores, porque todos los receptores evidentemente son personas, ¿de acuerdo? Ese tono divulgativo se puede ver en el texto en determinados rasgos o características que denotan que quiere hacerse entender, como por ejemplo la utilización de frases hechas, hoy por ti, mañana por mí, la utilización, vamos aquí, frases hechas. Vamos a poner también la repetición semántica. ¿Esto qué significa? Que yo digo una cosa y la repito con otras palabras, lo que estoy intentando por lo tanto es que sea más claro y hacerme entender mejor, ¿vale? Aprender a cooperar, a generar capital social, a pechar con no sé qué, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Da la sensación que va en la misma idea. Todo eso es recomendable. Para jugar al parchís de la existencia, fijaos cómo utiliza metáforas. Este parchís que luego vuelve a salir aquí abajo, ¿vale? Ni dados, ni cubilete. Luego voy a hacer referencia a este ejemplo que os acabo de marcar del parchís porque también os va a hablar de la estructura. Pero como podéis ver, el tono, el receptor, la intención divulgativa, todo nos lleva a estas características que estamos destacando. También podríamos hablar del lenguaje, ¿vale? El lenguaje es formal, pero incluye algún coloquialismo, ¿vale? De tal manera que lo que busca es no ser excesivamente técnico. Algún coloquialismo como podría ser, por ejemplo, este pechar que tengo aquí arriba, ¿vale? Bueno, habría algunos ejemplos más, ¿vale? Pero bueno, ya estamos viendo un texto bastante claro en cuanto a su construcción. ¿Qué más cosas podríamos decir? Podríamos ver su estructura, ¿vale? Desde un punto de vista textual, este texto va a tener sus propiedades de coherencia, cohesión y adecuación, perdón. Entonces, ¿qué podríamos decir de su estructura? Bueno, es una estructura que yo calificaría como encuadrada. Es decir, empieza marcando el tema de la cooperación, ¿vale? Donde vamos a ver un primer párrafo que nos habla de las bondades de la cooperación. Hay una subparte aquí en el centro donde hay una primera y una segunda parte que nos habla de los destinatarios de esa cooperación, pero luego vuelve, en este caso, a darnos los problemas o los contras del mismo tema. Empieza con los pros y acaba con los contras. Y el hecho de ligar el comienzo con el final, ¿vale? Lo que nos está marcando es que hay un principio y un final unido. A eso es lo que yo llamaría una estructura circular o una estructura encuadrada, ¿vale? Donde cierra el tema, cierra el texto con algo parecido o algo que nos lleva al comienzo, ¿vale? Estructura encuadrada o circular, podríamos decir. Y al tener una estructura, al tener un orden, eso significa que tiene coherencia estructural, ¿vale? Porque el texto está ordenado. Hay de hecho muchos elementos que nos ayudan a interpretar el orden del texto. También tiene coherencia temática. Voy a volver a cambiar de color, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. El tema sería la cooperación, el trabajo en equipo, el pactar, todo eso que sería el trabajo colaborativo, se podría matizar un poquito más con pros y contras de colaboración o de cooperación, pero tiene que ir por ahí. Por lo tanto, como todas las ideas van en esa línea, tiene coherencia temática y además también tiene coherencia local, porque no hay nada que lleve a la contraria a la lógica universal ni al marco lingüístico que se marca en este texto, por eso tiene coherencia local. Además tiene cohesión, es un texto que está cohesionado. Todas las ideas del texto están ligadas unas con otras. ¿Cómo? Bueno, podemos ver muy claros ejemplos con marcadores del discurso, ¿vale? Aquí tenemos lo he hecho con en principio, la primera vez, en segundo lugar, ¿vale? En suma, haciendo ver que lo que va después tiene que ver con lo que va antes, ¿de acuerdo? O sea que tenemos conectores, tenemos marcadores del discurso, lo que hacen que el texto esté cohesionado. Y, por último, tenemos que el texto tiene adecuación. ¿Por qué tiene adecuación? Porque
perfectamente adaptado a las circunstancias que busca. Un texto de un libro de ensayo de carácter divulgativo por Adela Cortina debería estar escrito de esta manera y por eso se adecua a las circunstancias de su publicación, ¿vale? ¿Qué más nos falta? Bueno, nos faltaría ver qué tipo de texto es. El tipo de texto es de carácter social, claramente, en cuanto a su temática. En cuanto a su construcción, podríamos discutir si es expositivo o argumentativo. Realmente es un poco una mezcla de los dos. Hay una exposición de la razonada de las ideas sin que haya una tesis, pero también hay una comparación de argumentos, pros y contras, como decíamos. Así que creo que se podría calificar este texto como expositivo argumentativo, ¿vale? Y en cuanto a estilísticamente, podemos ver lo que ya hemos ido comentando antes. Esto es un ensayo porque es una exposición razonada de ideas. Claramente no es un artículo de opinión, ni es un ensayo muy claramente. Y además el tema del libro donde está publicado nos lleva claramente ahí. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que el vídeo que hemos grabado sea de ayuda y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.